Observatorio 2012 con Ciro Murayama. En este año crucial para la vida política mexicana, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, destinado a acompañar y a comprender, sin estridencias, pero sin condescendencias, el proceso electoral a través del cual renovaremos la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, y habrá también cambio de autoridades y representantes en 15 entidades del país. Esta propuesta televisiva de TV UNAM, Observatorio 2012, arrancó el verano pasado, conducida por Lorenzo Córdoba, Pedro Salazar y un servidor, Ciro Murayama. Ahora, en esta nueva etapa, Observatorio 2012 introduce algunos cambios. Pedro Salazar, uno de nuestros colaboradores, está en una estancia académica en el extranjero, desde donde de vez en cuando nos irá enviando comentarios y análisis. Lorenzo Córdoba, como quizá ustedes saben, para gusto de quienes trabajamos con él aquí en este programa y de los universitarios en general, fue designado consejero electoral del Consejo General del IFE. Ahora, desde esa importante responsabilidad, tendremos también el privilegio de recibir comentarios semanales en una sección llamada La Ruta de la Elección con Lorenzo Córdoba. Esta noche, el plato fuerte del programa es una entrevista con el máximo responsable del IFE, con el doctor Leonardo Valdés Zurita. Esperemos que nos acompañen en todo este nuevo trayecto que hoy empieza. Bienvenidos. Corte de caja. El próximo 1 de julio, los mexicanos estamos llamados a las urnas, pero el proceso electoral mexicano transcurre en un contexto económico y social en el que el grueso de los habitantes del país enfrentan serias limitaciones en términos de ingreso, que restringen el acceso a derechos y satisfactores básicos en términos de alimentación, salud, educación, empleo formal y vivienda. Más de 50 millones de habitantes del país se encuentran en una situación de pobreza. Los índices de desigualdad social de México continúan siendo de los más altos del mundo y el horizonte económico global se complica. ¿Pueden las elecciones abstraerse del contexto económico y social en que se desenvuelven? ¿O al contrario, deben ser las elecciones una oportunidad para poner en el centro del debate el bienestar y la calidad de vida de la población? Condiciones sociales y elecciones es el tema de nuestro corte de caja con Luis Daniel Vázquez. Corte de caja. Pues estamos en nuestro corte de caja. Ahora esta sección tendrá un conjunto de colaboradores permanentes. Hoy damos la bienvenida a Luis Daniel Vázquez, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Daniel es el coordinador, entre otras cosas, de la maestría en Derechos Humanos. En primer lugar, gracias por ser parte de esta empresa, de este proyecto cultural de los universitarios. No, al contrario, Ciro, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy egresado de aquí de la universidad y entonces siempre es un placer regresar más en este contexto. Muchas gracias. Pues el gusto es nuestro. Luis Daniel, México va a un proceso electoral en un contexto social particularmente delicado. No solo la crisis económica de 2008-2009 implicó una caída importante de la capacidad de producir riqueza y bienestar de esta economía, sino que ya desde hace décadas venimos arrastrando a la pobreza y a la desigualdad como dos de los rasgos principales de nuestra sociedad. ¿Hasta dónde las elecciones pueden transcurrir de espaldas o sin sensibilidad a este panorama social?
En realidad no pueden. Efectivamente, el contexto en el que ahora nos encontramos, el contexto de este año electoral es nada sencillo, nada halagüeño. No solo por la crisis de 2008-2009, crisis económica, sino también porque las elecciones son un marco de oportunidad. No es extraño que haya movilizaciones sociales fuertes, importantes, particularmente aprovechando los marcos de oportunidad que generan estos años para meter temas a la agenda, ¿no? Pasó, por ejemplo, en el caso obviamente del movimiento zapatista, pasa también en el caso del movimiento universitario, tanto del 88 como del 99. Sucede incluso con la otra campaña de nuevo del movimiento o del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es decir, estos años electorales siempre son de mucha movilización social, son marcos de oportunidad. Y si aunado a eso vemos también que hay condiciones socioeconómicas prósperas para ese tipo de movilizaciones, y cuando digo condiciones económicas prósperas me refiero a cosas como, por ejemplo, 28 millones de personas que se encuentran en condiciones de marginalidad, es decir, en pobreza alimentaria, o un fuerte nivel tanto de desempleo como incluso de empleo informal, es decir, un 65% de personas que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen condiciones de certidumbre o condiciones de bienestar, pues es todo un caldo de cultivo que nos permite mirar que va a haber bastantes o puede haber bastantes problemas rumbo a la elección. Ahora, teóricamente, las elecciones y la existencia de un sistema de partidos plural debería ser el cauce a través del cual, pues, la inconformidad, digamos, se exprese, se module, incluso tenga representación para dejar de ser inconformidad. Claro. Yo tengo la impresión de que nos hemos acostumbrado incluso a vocablos equivocados como el de clase política, como si se tratara de un conjunto de profesionales que tienen unos intereses comunes distintos al del resto de la sociedad. Claro. Son una clase que se protege y que no está sensibilizada a los problemas de las mayorías. ¿Se puede dar ese lujo, la llamada, entre comillas, clase política en este proceso electoral que está arrancando? Bueno, en principio en el proceso electoral normalmente no. Lo que nosotros esperamos y en lo que tenemos que estar los ciudadanos en particular muy claros o por lo menos muy avispados, digamos, es justo en mirar cuáles van a ser las propuestas en materia, en particular a partir de estas problemáticas provenientes de las crisis económicas, en las propuestas en materia de política económica, en cómo van a reconstruir esos lazos de cohesión social, en cómo van a generar políticas de distribución de la riqueza o por lo menos de cierto combate a la desigualdad, y en particular si esos son los elementos principales de los proyectos que van a presentar cada uno de los candidatos hacia el gobierno o hacia el Poder Ejecutivo Federal. Efectivamente, ahí es donde tenemos que poner la mirada. El problema más bien vendría con qué va a suceder después, que es donde efectivamente lo que hemos empezado a ver en muchos de las democracias actuales es que esta mal llamada clase política efectivamente está teniendo mucha capacidad de autonomía. Cuando digo capacidad de autonomía, lo que me refiero es que cuando gobiernan sí tienen posibilidad de muchas veces no satisfacer o no dar cuenta de ese conjunto de demandas que se han venido acumulando con los años. En realidad ese es el problema. Y el problema además también proviene porque el contexto tampoco es muy bueno, es decir, el contexto a futuro, los próximos 2 o 3 años, de nuevo en materia por lo menos de economía, no pinta muy bien. Europa no ha logrado superar su crisis, tampoco se mira muy bien cómo viene el déficit público de Estados Unidos, que no va a tener un nivel de crecimiento por lo menos no este año, no tampoco en el año siguiente, y peor aún las condiciones que tiene México con respecto al resto de América Latina no son las mejores. Con respecto a América Latina, que digamos que serían nuestros pares, con los cuales podemos nosotros efectivamente compararnos, México creció bastante menos que el resto de América Latina y además institucionalmente hablando tiene menos capacidad de distribución cuando genera algún crecimiento. Malutilizamos o malgastamos muchos de los ingresos que efectivamente tuvimos por el aumento de los precios de los bienes primarios, sí, no se gastaron como debían. Efectivamente, el petróleo, por ejemplo, lo derrochamos básicamente, ¿no? Entonces, si el contexto a futuro no pinta nada bien, ahora que van a empezar las elecciones y que vamos a escuchar muchas propuestas, antes de pasar a los candidatos por antidoping, antes de pasarlo por el detector de mentiras, habría que pasarlos también por la prueba psiquiátrica correspondiente, porque hay que estar un poco loco para animarse a gobernar México en este contexto, pero pues vamos a ver. Ahora, lo que tú nos señalas como los datos que dabas, ¿no?, de personas con carencia alimentaria, con carencia de seguridad social, y eso quiere decir que están desprotegidas durante su vejez o que están desprotegidas ante un accidente laboral, en fin. Nos habla de un panorama bastante complicado que además se prolonga en el tiempo, dadas las bajas expectativas de desempeño económico internacional.
que todas las agencias económicas se están reconociendo en nuestros días, y quizá el reto sea que el tema social de la equidad, de la distribución, pueda colocarse en el centro de la disputa política. Quizá esa sería una buena noticia de este proceso electoral. ¿Hasta dónde crees que esto sea viable o eventualmente estará eclipsado esto por temas como la inseguridad? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, sin duda que creo que va a haber dos temas principales y uno de ellos va a ser, por supuesto, el problema actual de inseguridad en el que vive México. Sin embargo, el punto es cómo resolvemos ese problema de seguridad, y en ese sentido, por ejemplo, la propuesta que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México después de una serie de eventos o de seminarios que se llevaron a cabo y estudios de especialistas, pone en el centro que incluso para solucionar el problema de seguridad tenemos que también pensar el problema de la distribución y de la equidad. Es decir, no son dos problemas necesariamente aislados, son parte del mismo problema. Entonces, creo yo, dos de los principales temas de los cuales se va a hablar, sin duda tendrían que ser la distribución, la equidad, y el otro, a partir de esa distribución y equidad, cómo generamos los contextos necesarios o cómo retejemos los niveles de cohesión social necesarios para efectivamente bajar también los niveles de inseguridad. El punto importante sería más bien que logremos concentrar los debates y concentrar las agendas políticas en la elección en torno a esos temas, y ahí es donde va a ser tal vez la parte más complicada, porque muchas veces lo que gana la noticia, lo que gana la nota, lo que gana es más el escándalo momentáneo o el aspecto chusco, el error específico de algún candidato en algún momento. Entonces, tal vez de nuevo lo más importante sería que los ciudadanos, los programas como este, no pierdan de vista más bien lo otro, que es lo principal, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo piensan llevar a cabo esas propuestas? Bueno, pues esa es la apuesta de Observatorio 2012, y para eso te hemos convocado, invitado. En esta mesa nos estaremos encontrando. También estarán en esta misma mesa Miguel Carbonell, Laura Magaloni y Mónica González como colaboradores permanentes, todos ellos universitarios, académicos prestigiosos de universidades públicas, que contribuirán desde este corte de caja a ir siguiendo el pulso de la elección y, por supuesto, intentando poner los asuntos centrales, sustantivos, en donde debe estar, que es en el centro de la reflexión, del debate y de la atención pública. Pues esto ha sido Corte de Caja. Seguimos, ahora vamos a nuestra ruta de la elección con Lorenzo Córdoba. No se vaya, vamos a un corte y volvemos.